¿Qué tal? Parece que esta situación de confinamiento va para largo y algunos de vosotras me habéis pedido que, que os ayude en eso que normalmente hacemos en grupo, poder hacerlo individualmente. Y para ello he grabado una serie de tutoriales que están organizados un poquito en función de la disponibilidad del tiempo. Uno de 10 minutos más o menos, otro de 20, otro de 40 a 45 minutos, para que los podáis usar. Pero me gustaría, antes que nada, recordar una serie de criterios básicos que tenemos en cuenta y que están detrás de nuestra práctica del Tai Chi. Estos criterios son los más fundamentales, los más básicos, son dos que me gustaría recordar aquí. El primero tiene que ver con nuestra posición vertical. Esto es, lo que nos hace humanos en cuanto a la postura es nuestra verticalidad. El hecho de estar erguidos, sentados de pie, el hecho de que nuestra vigilia transcurre en esta posición la mayoría de las veces, hace que nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo esté condicionada, determinada, diría yo, por esta posición. Podríamos decir que la característica más importante de esta posición es la que ha hecho que los humanos estemos, mejor dicho, hipertrofiados arriba con respecto a nuestro cuerpo, a nuestra visceralidad. Normalmente cuando decimos yo solemos señalar más bien a la cabeza o al pecho. O sea que digamos que nuestras vísceras, siempre que funcionen y nos sirvan correctamente, y nuestras piernas son menos importantes que nuestros sentimientos, nuestras emociones, y nuestra cabeza intenta mantener el control. Así que podríamos resumir esto de una forma muy esquemática y muy simple, que el ser humano es alguien que tiende a elevarse, a subir, que nuestra energía siempre se dirige hacia arriba. Esto es así y tiene sus enormes ventajas, pero también tiende a crear un desequilibrio, que es el desequilibrio que tiene que ver con lo que en la tradición china, del Tai Chi, etc., es el ciclo de ascenso-descenso. Esto es, cuando la energía o la atención se tiende a acumular arriba, nos hace pagar un precio, muchas veces un precio muy alto, y diríamos que el descenso no es tan fluido. Y en este proceso de descenso, en este ciclo circulatorio de la verticalidad, tendemos a acumular muchas tensiones en la parte superior del cuerpo. Esas tensiones, en la medida que son más altas, en la parte superior, en los ojos, en la mandíbula, en el cuello, en el pecho, cuanto más altas, más radicalmente condicionan la circulación, nuestro contacto con el suelo, podríamos decir, con nuestra base, con la tierra. Esto es así y el Tai Chi es especialmente sensible, de una forma consciente, a la búsqueda de una buena puesta en marcha de esta circulación, y en cuanto a trabajo físico, en cuanto a ejercicio físico, lo que intenta es una condición para su trabajo, pero al mismo tiempo alimenta la fluidez en el descenso, como punto de partida. Esto es, en una sesión intentamos relajar lo más posible la cabeza, el pecho y sentirnos cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos con procesos de sugestión, lo hacemos tratando de sentir a través de la forma de estar de pie las sensaciones más elementales, más simples, que tienen que ver con nuestro ser físico. O sea, con nuestra gravedad, con nuestro peso, con la forma en que compensamos a través de las articulaciones nuestra postura.
Este sería el primer criterio. Es un criterio fundamental y el más importante, podríamos decir, en cuanto fundamental. El segundo criterio tiene que ver con el transcurso de una sesión. Una sesión de Tai Chi, como cualquier sesión de ejercicio, es un artificio, es algo que nosotros diseñamos, no es algo que hacemos naturalmente con un fin exterior, sino el fin es que nos estamos cuidando, estamos moviéndonos con un fin de recuperar esta circulación ascendente-descendente. En ese ritmo, y todo lo que vive y todo lo que funciona está dentro de un ritmo, es la condición del tiempo. Hay 4 fases, distinguimos 4 fases que son muy importantes y que cuidamos en el transcurso de una sesión, sea corta o larga. Esas 4 fases son una primera de carga, una segunda explosiva, una tercera expansiva y la última de quietud. Voy a explicar brevemente estas 4 fases. La carga sería la entrada al ejercicio. Es esa serie de ejercicios que hacemos siempre de arriba abajo para tener esa sensación que mencionaba antes del peso, de la gravedad, de las compensaciones, de las articulaciones, etc. Los ejercicios que hacemos son ejercicios de fluidificación, podríamos decir, de soltar las articulaciones, etc. y de sentir esa postura. El efecto de ese primer trabajo, de esa primera parte, es una sensación de carga. Esto es, sentimos cierto tono. Es como si un arco lo montásemos, y el arco montado ya con esa cuerda que tensa tiene un tono. Eso nos conduce a la segunda parte, a la segunda fase. Esa segunda fase sería la utilización del arco. Esto es, tirar de la cuerda del arco para que la flecha pueda salir. Sería la fase de la explosión. En el Tai Chi, el lenguaje que utilizamos es el lenguaje marcial y esto es muy evidente. Buscamos de una posición relajada poder en un tiempo muy breve y con la máxima fluidez conseguir un golpe, una patada, un puñetazo, pasar desde el apoyo de las piernas al punto de contacto imaginario o real de los puños, de las manos, de los dedos, de los brazos. El modelo, la referencia sería el látigo, o sea, algo que en principio es inerte pero flexible y que puede transmitir fluidamente un impulso hasta el punto de contacto que actúa en una décima de segundo. Esto lo que produce, el efecto que produce es una sensación, gracias a esta diferencia de potencial, podríamos decir, una sensación de liberación, de descarga, pero también una fluidificación de esta circulación, que conduce a la tercera fase, que normalmente es la que se suele asociar con el estereotipo del Tai Chi, que es la fase expansiva. La fase expansiva sería, si antes los movimientos tienden a ser rectilíneos, no siempre, pero tienden a ser rectilíneos, tienden a ser bien focalizados, tienden a ser rápidos también. Aquí el movimiento es circular, es mucho más lento y la continuidad se cultiva deliberadamente. El movimiento empieza y continúa y continúa y continúa. Lentamente, normalmente. Esta sería la fase expansiva. Y esa fase expansiva nos lleva a la última fase, a la cuarta fase, que sería la de quietud, que es la más sencilla de decir, pero quizá la más difícil de realizar, que consiste en no hacer nada, pero en cultivar ese momento o esos momentos en los que, tras haber puesto en marcha, digamos, nuestro ciclo, dejamos que el cuerpo y la mente, que nuestra sensación se conduzca a ese espacio que es un espacio en el que intentamos no intervenir. Este momento de calma, de quietud, es el que va a permitir que el ciclo vuelva a activarse. Este ciclo nunca se interrumpe, pero estamos usando una analogía. Vuelva a activarse de una forma más económica o más armoniosa, podríamos decir.
Esto es todo, y siguiendo el lema que hemos elegido para estas sesiones, zaindu maite duzun hori, zaindu gorroto duzun hori, que dice: cuida eso que quieres, cuida eso que odias. Gracias.